empresas, gente que trabaja. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCBAN, Habitar el Pensamiento. Y queríamos, como siempre, darles algunos informes al respecto, sobre todo en el tema editorial de la vivienda. Hemos programado en la reunión del Ejecutivo Nacional una gran movilización para el viernes 23 de este mes, porque como ustedes saben, a fin de mes el Poder Ejecutivo debe enviar qué van a hacer en esta rendición de cuentas. Es decir, la rendición de cuentas con el mensaje del Poder Ejecutivo, luego el Parlamento puede cambiar rubros, ¿no? No aumentar, esto es importante porque la gente cree que se puede aumentar, no, aumentar lo que se manda, no, pero sí puede cambiar rubros, es decir, bueno, 10 pesos que íbamos a gastar en cebolla lo pueden cambiar para comprar zanahoria, por decir algo, ¿no? Esto es clave y nosotros tenemos varios temas, como ustedes saben. Uno, y fundamental, es que el país cuente con un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, que es lo que no existe y es lo que todos mienten. Se habla de un Fondo Nacional de Vivienda y en realidad lo que se tiene en vivienda es una partida presupuestaria que nada tiene que ver con un fondo. Fondo existió en el país a partir del 17 de diciembre de 1968, cuando se aprobó la Ley Nacional de Vivienda y había un aporte patronal y otro de los trabajadores. Los que peinan canas se deben acordar del famoso timbre de vivienda. Entonces, eso era lo que permitía tener una política de Estado, porque estuviera el gobierno que estuviera, vos sabías que iba a entrar más o menos tanta plata. Ahora no. Ahora queda librado al mensaje del Poder Ejecutivo y a la voluntad política. Y en ese marco estamos en el horno. Es decir, nosotros estamos, sí, firmando las cooperativas con un cronograma que se acordó con el Ministerio y, bueno, es decirlo, están cumpliendo, pero son cooperativas que tenían que haber firmado hace 3 años. Por lo tanto, el atraso existe. Todos los otros programas, llamémosle para sectores más humildes de la población también, como puede ser el Plan Juntos, como pueden ser los realojos en asentamientos, etcétera, bueno, han comenzado tarde y con muchos problemas. Claro, uno cuando escucha a los políticos y dicen, bueno, vamos a licitar a tantas empresas para hacer tantas viviendas. Bueno, las viviendas no son bizcochos, que se amasa ahora, se mete en el horno y sale en 20 minutos. La vivienda lleva todo un proceso. Las propias licitaciones llevan todo un proceso, cuando le dan a las empresas, a cuál le dan, a cuál no le dan. Por lo tanto, esto de que el presidente de la República no podía dormir, parece, porque le quitaba el sueño en los asentamientos, bueno, va a sufrir de insomnio durante muchos años más, porque el plan avanzar con la plata que se les ha dado, apenas llegará a un 10% de los asentamientos irregulares del país. Esto hay que tenerlo claro. Por lo tanto, el plan avanzar no va a poder avanzar porque no hay dinero destinado a la vivienda como debería haber. Partiendo de la base de lo que siempre decimos, que la vivienda no es 4 paredes y un techo, que la vivienda tiene que ver con la educación de la gente, tiene que ver con la salud de la gente. No se le puede pedir a un niño que cumpla con los deberes escolares y demás, que tenga buen rendimiento escolar, si vive hacinado, si vive con problemas, apiñado con su familia, sin un espacio donde poder desarrollarse dignamente. Y lo mismo con la salud, si las paredes se llueven, si hay humedad, si el piso es de tierra, no hay salud posible, es un verso. Entonces, cuando hablan del desarrollo del país, miren, con 70.000 unidades habitacionales de déficit y con más de 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares, nadie puede hablar de desarrollo. No se puede, es una falta de respeto a la inteligencia popular hablar de desarrollo. Otra cifra que no dan y ahora salen con la ola invierno, ola polar, no sé cómo le llaman, es que no se saben las cifras exactas todavía oficialmente de la gente en situación de calle. Cosa deplorable, cosa que nos debe doler mucho. Y sin embargo ya nos hemos acostumbrado a ese paisaje urbano que pasamos y ahí están durmiendo algunos,
con estos fríos, imagínense, y los refugios son, obviamente que no alcanzan, y había que preguntarle a la gente que va a los refugios si son esos los refugios que realmente pueden servirle a la gente. Entonces, en ese marco, la situación de la vivienda, en gran parte, es la que marca el verdadero desarrollo de los países. Por lo tanto, el viernes 23 tenemos que movilizarnos por ese Fondo Nacional de Vivienda, por la exoneración del IVA a los materiales de construcción. Como ustedes saben, en el último año a la industria de la construcción se la exoneró en 77 millones de dólares. Oigan bien, 77 millones de dólares que el Estado dejó de percibir de la industria de la construcción, de los malla oro de la construcción, para construir viviendas de 140.000 dólares hacia arriba. Monoambiente por 100.000 dólares, 120.000 dólares. A esa industria se le exoneran 77 millones de dólares en el último año. Y nosotros tenemos que pagar el IVA en los materiales de construcción. Ahora, saquemos las banderas políticas, razonemos como trabajadores, como clase. Uno puede concebir que a esta industria se le exonere 77 millones de dólares en el último año y a las cooperativas de vivienda tengamos que pagar el IVA a los materiales de construcción y ellos estén exonerados. Ridículo. Pero bueno, así es, como decía Galeano, el mundo está patas para arriba. Y siempre los que están arriba son los mismos. Una minoría absoluta del país y del mundo que domina la inmensa mayoría de la humanidad. También vamos a reclamar con mucha fuerza, digamos, que el Ministerio de Vivienda logre tener una cartera de tierra a nivel nacional, porque contamos con la cartera de tierra de las intendencias nada más y no nacional. Y el problema de la tierra también en algún momento tendremos que pelearlo como un derecho humano fundamental, porque antes de ser uruguayos, argentinos o brasileños somos terrícolas. Y como siempre digo, el capitalismo tiene la ruindad de darnos un pedazo de tierra cuando nos morimos y no tenemos un pedazo de tierra para vivir. Perdón, pero la gripe viene complicada este año. Bueno, no me quiero olvidar tampoco de saludar a los muchachos que salieron campeones del mundo. Obviamente que eso es una alegría popular y el fútbol en un pueblo como el nuestro, que lo tenemos en el ADN, nos realmente llenó de orgullo esta muchachada, que como todo en la vida, cuando salieron vicecampeones nadie se acordó de ellos, inclusive el actual técnico tuvo críticas terribles, pero así es la gente. Ahora somos Gardel y Lepera, todos los botijas son unos fenómenos porque salieron campeones del mundo. Bueno, así es el éxito. Ojalá los pibes tengan madurez como para poder administrar eso de que te aplauden cuando estás en la cima, pero cuando no, todo el mundo saca leña de árbol caído. Entonces, felicitaciones a los pibes que jugaron. Le voy a decir, a mi edad ya he visto a varios seleccionados uruguayos jugar al fútbol. Como ninguno vi jugar una final como jugó este equipo. Porque saben una cosa, querían ganar. Y fueron un equipo colectivo. Entonces ese es el aprendizaje que hay que sacar. No dieron un puntapié, o sea, la mayoría de los golpes lo dieron los italianos realmente, entonces realmente nos llena de orgullo a los que nos gusta el buen fútbol. Pero hoy estamos con otro compañero que no es precisamente jugador de fútbol, aunque alguna vez habrá peloteado también, es un compañero de la coordinadora de ollas. Triste situación que vive en nuestro país. Buenos días, Alex. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por el espacio, a vos y a todo FUCBAM. Bueno, sí, vengo en representación de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. La situación que hoy seguimos denunciando es la misma que desde el 2020 y es la situación de inseguridad alimentaria que atraviesa todo el país. Nosotros nacemos como coordinadora en agosto de 2020, en ese primer encuentro de ollas y merenderos que se llevó a cabo en FUCBAM. Obviamente la situación de la pandemia agravó la situación, claro,
del hambre, ¿verdad? Pero sobre todo en los barrios más alejados de la zona céntrica, las ollas y merenderos tienen años, ¿verdad? No son solo los hitos históricos que han marcado esta pandemia, la crisis anterior, hace 20 años, sino que tenemos un tema estructural que no se ha sabido trabajar, o bueno, a lo largo de los años no se ha denunciado correctamente por toda la población. Entonces hoy en día, con el surgimiento de la Coordinadora Popular y Solidaria, estamos en esta búsqueda de la construcción de un movimiento popular, solidario, horizontal y autónomo. Hoy en día somos más de 200 ollas, merenderos y iniciativas que entregan canastas. ¿En Montevideo? Nucleados en la coordinadora en Montevideo, Canelones, Salto, Durazno y Maldonado. ¿200? Más de 200 iniciativas. Sí. Entre ollas, merenderos. Impresionante, realmente. Eso, ¿Cuánta gente tienen idea? No sé si tienen idea de cuánta gente cubre en las ollas, más o menos. Hicimos un relevamiento interno recientemente, ¿verdad? Y estamos hablando, de estas más de 200 iniciativas. Se entregan semanalmente aproximadamente 75.000 porciones de comida. Qué barbaridad. Esto en un marco como todos sabemos, el Mides hace ya un tiempo retiró el apoyo, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, que hacía a la coordinadora y a las ollas en general, porque claro, además de las ollas y merenderos nucleados en redes y coordinadoras, hay otras iniciativas, otros espacios que atienden la necesidad de que surge el hambre, ¿verdad? Entonces, hablando de lo que es la coordinadora, ¿verdad? De los compañeros y compañeras que la integramos, el MIDES, desde que decidió retirar los apoyos, ¿verdad? Ese alimento que llegaba, ¿verdad? Porque el apoyo obviamente era sumamente asistencialista, ¿verdad? Es alimento para que las ollas y merenderos cocinen. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social delegó en las familias, las compañeras y los compañeros la situación que atravesaba el país. Ahora, Alex, vamos despacio en ese proceso. Sí. Entonces, surgen las ollas como respuesta a una necesidad de la gente, surgen en forma solidaria, luego van coordinando, etcétera, etcétera. Y el MIDES apoya con alimentos. Así es. Apoya con alimentos, punto. ¿Llevaba alimentos a todas las ollas? Bueno, eso en realidad llegaba a un punto de acopio, ¿verdad? De ahí, compañeras y compañeros de las ollas y merenderos de los distintos barrios se encargaban de la distribución, ¿verdad? De esos alimentos, y después llegaba a los puntos de acopio de cada red. Eso no quitaba que también ustedes se manejaban con alimentos solidarios de otra gente, otras organizaciones que mandaban. Así es, Gustavo. El MIDES nunca llegó a cubrir el 100% de los insumos necesarios. Obviamente necesitábamos el apoyo de los vecinos y vecinas, ¿verdad? Que siempre fue nuestro principal amigo y amiga en esta situación, como también de organizaciones, de sindicatos, claro. ¿Verdad? De organizaciones sociales. Pero sí significaba algo, ¿verdad? Claro. Un porcentaje importante. Claro, un porcentaje importante, ¿verdad? Cubría ciertos insumos que ayudaban a que las ollas y merenderos salieran. Eso también era apoyado, ¿verdad? O sea, esos insumos que recibimos por la Intendencia, que también cubría parte de... Y después, zonalmente, territorialmente, los municipios de alguna forma daban una mano. ¿El MIDES llega hasta qué momento? Principio de este año, ¿verdad? Desde el año pasado, en realidad, como todos estamos enterados, ese circo que estuvo sucediendo en torno a las ollas, demonizando compañeras y compañeros, haciendo denuncias por alguna olla que había salido en algún lugar, algún insumo que alguien estaba vendiendo, sin un verdadero seguimiento, mapeo, como para identificar el problema, ¿verdad? Denunciamos que esta olla robó, denunciamos que tal compañero o compañera, y ahora eso no fue nadie procesado, no fue nadie. Claro, entonces eso quedó en la nada, pero en el colectivo, ¿qué sucede? Las ollas roban. Hizo daño. Uno lee hoy en las redes sociales y eso en la calle, ¿dónde están esas 28 toneladas, leí el otro día, de comida que se robaron, que aparezcan? Entonces, claro, ¿cuál es la forma, verdad, de contraponer ese relato? Obviamente tenemos forma, tenemos insumos, las ollas están, quien quiera se puede arrimar a un
par de cuadras o mucho en el barrio, va a encontrar una olla popular funcionando, va a encontrar niños y niñas con déficit alimentario, va a encontrar personas con problemas de alimentación, pero también de vivienda, de abrigo, de educación, bueno, de salud. Ahí está, en general es la población de pobreza o extrema pobreza, ¿no es cierto?, la que allí va, y son miles. Sí, sí. Entonces, eso, estamos hablando de que hoy, meses después, con esa baja de insumos, o sea, con esa quita del apoyo, estamos hablando de aproximadamente 200 iniciativas que continúan. Y con esos insumos que ya no percibimos, ¿verdad?, que ya no tenemos, aún así estamos entregando 74.000 porciones semanales, distribuidas en estas redes que te comenté. Hoy en día somos 16 redes, entre esos departamentos, Montevideo, Canelones, Durazno, Salto y Maldonado. Entonces uno dice, es el pueblo quien sigue sacando la cara, ¿verdad?, por la necesidad. Viene de ahí. Obviamente estamos redoblando la búsqueda de articulaciones y apoyos con organizaciones, estamos saliendo a golpear la puerta de los vecinos, de las vecinas, pero claro, la situación que atraviesa el país en general no es buena. Entonces, no es buena para quienes, como vos comentabas, claro. Las personas expuestas a esta vulnerabilidad siguen siendo las mismas, siguen siendo los mismos sectores de la población. Después vemos que el país, en torno a las exportaciones de alimentación, viene muy bien, los ingresos del país son muy buenos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de a nivel de economía, el país viene bien. Lo que no hay es derrame. El derrame famoso que siempre claro, dijeron, esa teoría del derrame no llega nunca. Entonces, claro, si miramos los números en seco y hablamos de Producto Bruto Interno, ¿verdad?, de cuántos dólares exportamos de nuestros bancos a cuentas del exterior, y sí, estamos bien. Entonces, ¿por qué eso no llega a estos sectores más vulnerables de la población? ¿Ah? Entonces, en el primer informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria se salieron números que un poco nos pueden asombrar, pero estamos hablando de 580.000 personas, ¿verdad?, con inseguridad alimentaria, y 100.000 personas con inseguridad alimentaria grave. En Uruguay. En Uruguay, ¿verdad? Entonces, o sea que, volvamos a repetir esas cifras. Sí. Con insuficiencia alimentaria, 580.000 personas. Inseguridad alimentaria, etc. Inseguridad alimentaria. Y en inseguridad alimentaria grave, 100.000 personas. De esos 600. Además. Además. Uh-huh. Terrible. Entonces, estamos hablando de un porcentaje para entre 3 y 4 millones de personas bastante alto, ¿verdad? Claro. Entonces, cronológicamente hablando, decimos que las ollas empiezan a manifestarse, a trabajar en conjunto en 2020, ¿verdad? 2020 y en agosto se conforma esta coordinadora. También somos una organización joven, hemos estado buscando y viendo las formas de articular y trabajar en conjunto. Hoy en día nos reunimos en plenario bastante seguido, de ahí discutimos esta construcción política, social, ideológica que queremos, además de discutir, las cuestiones más prácticas que hacen el día a día de las ollas. Para eso también conformamos comisiones de trabajo, comisiones de comunicación, de acopio, de finanzas. Esas comisiones, esos plenarios, todo eso está atendido por las mismas compañeras y compañeros que atendemos las ollas, ¿verdad? Claro. Por esas jefas de familia, por esas madres solteras que sacan la olla y que le dan un plato de comida al barrio. Entonces, el trabajo de las ollas va mucho más allá de esa vianda que uno ve. A la olla, una pregunta bastante tonta, pero es importante que la gente lo... Yo me imagino que mucha gente en situación de calle va a las ollas, sí, ¿no? Pero también creo que en ese alto porcentaje, que realmente llama la atención, que llega a las ollas, tiene que estar un índice entre desocupados o mal ocupados, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es importante porque acá uno asocia generalmente desde fuera, porque es lo que uno ve, lo que se ve en la calle cuando camina por 18 de julio, por 8 de octubre, ¿verdad? Cuando va a los barrios, uno asocia esta necesidad de ir a una olla con personas en situación de calle, con personas con problemas de adicción, eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Personas que no tienen dónde vivir, ¿verdad? Pero a las ollas llegan la
población de las ollas en realidad también varía dependiendo del contexto territorial. Claro. En los barrios periféricos tenemos menos personas en situación de calle, más personas con una vivienda, entonces ahí a lo que hablabas al principio, ¿no? ¿Cuál es el estado de esa vivienda? Claro. ¿Verdad? En cuanto a vivienda, en cuanto a salud, en cuanto a otro tipo de cuestiones necesarias, ¿verdad? Y básicas para cualquier vida. Son personas que, si bien tienen un techo, les falta o tienen deficiencia en todos los otros Y aspectos. pueden inclusive tener trabajo, pero no le alcanza para vivir. Sí, tenemos, nosotros discutimos y hemos discutido mucho cuál es para nosotros la definición de trabajador, trabajadora, ¿verdad? Entonces, sí, van a las ollas personas que trabajan, Claro. pero también van personas jubiladas, Sí, obvio. que no llegan a fin de mes. Bueno, tenemos miles de jubilados. La otra vez yo no recuerdo la cifra, pero la daba Sisto Amaro, el presidente de ONASPU, con una jubilación de 17.000 pesos mensual. O sea, con 17.000 pesos mensuales, ¿no? Cualquier oyente que nos esté escuchando sabe que con eso nadie puede vivir, ¿no? Nadie puede vivir. Ahora bien, las ollas están en este proceso. Se los estigmatizó, se dijo cualquier cosa de ustedes, pero lo real es que las ollas han seguido funcionando y yo creo que bajaron ahora un poco digamos, se quedaron bastante sin batería con este argumento de decir que las ollas robaban, que no eran ciertas las cifras que ustedes daban, etcétera. ¿Cuál es el planteo que tienen? No en el presente, sino en el futuro, porque yo me imagino que es importante decir el presente, porque obviamente ese apoyo, que no era total, pero mermó, y la situación económica del país mermó, es decir, yo siempre digo que solidario es aquel que teniendo poco igual da, pero a la gente le complica, ¿no? Hay mucha gente que la pelea para poder alimentarse él y la familia, dar alimentos para la olla. El presente, ¿cómo lo ven? ¿A quiénes están recurriendo? Si tienen algún teléfono también ustedes, o lugar donde se los puede llamar, me parece que podría ser bueno, Alex, que lo puedas decir. Bien. Hoy, ¿cómo están? O sea, ¿quiénes están vertiendo, digamos, insumos a las ollas? Bien, bueno, es importante esto y no quiero dejar pasar mencionar por qué es que ahora quizás se quitó un poco el foco de las ollas y esos ataques constantes, y es porque el MIDES, el gobierno, ¿verdad?, encontró una solución al problema alimentario. ¿Cuál fue la solución? El programa de alimentación territorial, ¿verdad? Esto buscaba en realidad atender a las personas con inseguridad alimentaria y brindarle una alimentación. Solo que eso lo sabemos hoy, ¿no? Esto, desde que el MIDES quitó los apoyos, ha estado empezando a instrumentar este programa de forma poco clara, ¿no?, con una llegada a la población muy pobre. Y bueno, esto comenzó en febrero, ¿verdad? Se abrió en el chatbot una instancia donde la gente se anotara y como presentara esa inseguridad alimentaria, ¿no? Como que se expusiera así, y de ahí se anotaron 4.000 personas. Siempre tengamos en claro esas cifras de inseguridad alimentaria presentadas en este informe, ¿verdad? Esas 580, 4.000 personas. Después, a fin de febrero, en las oficinas territoriales del MIDES se abrió también durante 4 días, si no me equivoco fueron del 27 al... no me acuerdo, durante 4 días se abrió esta otra instancia de anotación, ¿verdad? Después, en abril, comenzó a funcionar por primera vez el primer punto de entrega de alimentos, y durante todo abril fue el único, o sea, del 20 hasta el final, para la gente que se había anotado. En mayo, progresivamente, se han ido sumando puntos, y hoy, al 2 de junio, que es donde tengo la última información, aún faltan 3 puntos, 1 fijo y 2 móviles. Esos puntos de entrega de viandas buscan alcanzar a 10.000 uruguayos, ¿tá? Los criterios, discutibles. ¿Qué personas van a acceder a esto y que sigan accediendo? De nuevo, volviendo a la cifra, comparando con el informe, son 10.000 personas, de las cuales
del último día que tengo información, se entregaron 1.600 viandas a 500 personas. O sea, estamos hablando de aproximadamente un 15% de lo que el programa espera alcanzar. Y bueno, de esas 10.000 personas volvemos a compararlas con estas 580.000 personas con inseguridad alimentaria. Entonces, ya un programa que es bastante, bueno, no sé, discutible, ¿no? Como para pensar, no ha llegado todavía en junio, hoy 3 de junio, no ha llegado a alcanzar a esa población que busca alcanzar, y después la forma en que le va a alcanzar con los puntos que están estipulados, según denuncia el mismo UTMIDES, debería tener una mecánica de trabajo de entregar una vianda cada menos de 30 segundos. ¿Ah? Entonces, ahora, comparado con lo que hacemos en los barrios, eso que no es solo la entrega de comida, es atender todas las necesidades que están a nuestro alcance, ¿verdad? Y esa constante discusión de, bueno, ¿qué tanto vamos a hacer nosotros y qué le vamos a exigir al Estado? Hoy en día, como volviendo a tu pregunta, seguimos exigiendo, pero tenemos algo que atender primero, que es, nos faltan insumos para cocinar, ¿verdad? Porque se han bajado, tenemos menos cantidad de ollas y merenderos, tenemos menos cantidad de porciones entregadas por falta de insumos. Entonces, hoy estamos tocando la puerta de los compañeros y compañeras, de sindicatos, organizaciones, así como tocamos la puerta de fútbol, y seguiremos tocando puertas de las organizaciones para que nos ayuden. Seguiremos acudiendo siempre a las vecinos y vecinos, porque las ollas populares en realidad es el pueblo dando la cara por el pueblo. Claro. Entonces, no miremos a una olla popular como una organización que está muy muy lejos de mí. Olla popular somos vecinas y vecinos, estudiantes, jubilados, jubiladas, compañeras y compañeros que viven en cooperativa, que sacan ollas populares, ¿tá? Entonces, nuestra denuncia es, bueno, ¿qué esperamos para ahora? ¿Qué esperamos al futuro? Pero claro, tenemos muchas de las personas que militamos y que hacemos estas construcciones, que salimos a golpear puertas, estamos preocupados y ocupados buscando insumos. Claro. Y a eso ahora le sumamos otra cosa, el agua, ¿verdad? O sea, terrible. Es otra necesidad básica de la cual el Estado decidió no hacerse cargo. De nuevo, cuando hablamos de Estado no estamos hablando de ¿cómo están resolviendo este problema para cocinar, por ejemplo? Bueno, primero eso, no tenemos una estructura de pensamiento u oficinas abocadas a esto. Entonces, claro, van surgiendo las cosas. Primero, bueno, el agua va a ser un poquito más salada. Bueno, vamos tanteando. De repente eso se transforma en un problema, ¿verdad? Entonces se transforma en un problema y empezamos a detectar distintas aristas, por así decirlo. Una de ellas tenemos los merenderos que cocinan, que hacen leche con agua. Claro. Y cuyo principal beneficiario, por así decirlo, si se me permite la palabra, son los niños, las infancias. Muy bien, dejamos por ahí, vamos a una pequeña tanda y seguimos con Alexis Noble, compañero de la coordinadora de ollas populares. Continuamos con Alexis, compañero de la coordinadora de ollas populares. Estábamos hablando de toda la problemática que existe en el país con las ollas, cómo ellos y ellas, las compañeras y los compañeros que militan en las ollas, que dan todo su esfuerzo para esta fuerte solidaridad que implica un plato de comida, ¿no? Que no es poca cosa. Le sumamos ahora el otro problema que tenemos en este país, que es terrible, pero que realmente no parecería para algunos, el problema del agua. Entonces, decíamos, ¿cómo resolvemos para cocinar? Yo me imagino una olla donde vayan 100 personas, ¿no? Sí, porque no le pueden hacer caso a este mensaje de que hay que cocinar con agua embotellada, porque se les va toda la guita en agua embotellada. ¿Cómo hacemos? Bueno, como te comentaba, empezamos a pensar, primero que nada, a entender el problema. Bueno, hay un problema, ¿verdad? Cuando llegó y, bueno, no era algo de, esperemos una lluvia, pero no. ¿Verdad? Entonces, tenemos merenderos que cocinan, que hacen. Entonces, de forma particular y primero aconsejándonos, viéndonos, algunos recurrimos a los municipios para atender, primero que nada, tenemos un problema, tenemos merenderos, lo podemos atender,
Bien, entonces recibimos el apoyo de algunos municipios. No sé precisamente, no sabía decirte cuáles sí, cuáles no, de qué forma, pero está. Fue lo que, hablando yo como parte de la red de Ollas al Sur, recurrimos acá. Después la Intendencia, ¿verdad? Salió a hablar, dijo, esto lo vamos a cubrir, entonces nada, vio la forma de articular con las ollas y merenderos a los que apoya, y hay que entender también que la Intendencia brinda apoyo a las ollas de la Coordinadora Popular y Solidaria y a otras iniciativas, ollas y merenderos y a otras iniciativas. Entonces cuando hablamos y cuando habla de los números, bueno, entregamos tanta cantidad de leche, eso está hablando de la Coordinadora Popular y Solidaria y de colectivos que no la integran, ¿tá? Que no la integran por temas de construcción, porque salen de, ¿no? Entonces no es excluir ni incluir, sino aclarar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora tenemos esta política, estos apoyos de los municipios, esta política por parte de la Intendencia, tenemos una cantidad de explicaciones y de recomendaciones de parte del gobierno, una de ellas, que no compremos Coca-Cola, que compremos agua, así como consejos y piques, ¿verdad?, para sacarle el sabor al agua. Después una cantidad de mitos y de mensajes que corren, que hiervan el agua, congelen el agua. Entonces, todas estas cosas que salen desde los distintos organismos, desde la población, son parches, ¿verdad? Sí. Son pequeñas formas para mitigar esto, ¿verdad? Los daños que puede causar esto, pero siguen sin ser una solución a largo plazo, siguen sin ser respuesta. Entonces, pensemos, quienes estamos acá, quienes estamos conversando, quienes nos están escuchando, ¿cuántos de nosotras y nosotros tuvimos que empezar a comprar agua embotellada, en bidones, en dispensadores para poder, no solo el agua, sino ahora para plantar un mate, para cocinar, para todo? Bueno, veamos en nuestros bolsillos cuánto significa eso ahora. Es impresionante. Y ahora llevémoslo, porque para eso estamos en la Coordinadora Popular y Solidaria, para dar voz a esta situación, que es, llevémoslo a estas familias, a estas personas que están en situación de calle, que están en situación de extrema pobreza, lo que significa ahora el acceder al agua potable, ¿verdad? Mira, ya había un ridículo, que nosotros lo denunciamos muchas veces. Cuando el COVID, me acuerdo que se decía sueltos de boca, ¿no? Decían, bueno, y aquel que se infectara, por favor, que se aísle en una habitación. Bueno, imagínate vivir en un rancho, ¿no? Yo siempre ponía ese ejemplo. ¿Cómo hace esa persona para aislarse con el COVID en la propia casa? ¿No? Bueno, pero esas cuestiones insólitas se dicen sueltos de lengua, sin ningún tipo de prurito moral, digamos, ¿no? Ni ético. Y esto igual, ¿no? Bueno, compra agua, ¿no? Compra agua como si fuera muy barato, que el otro día además, y esto es importante que los oyentes lo sepan, el perjuicio del agua no es solamente, todo este problema, que inclusive hay elementos cancerígenos, que increíblemente se dice, pero no es ahora, va a ser acumulado. Bueno, pero yo no quiero enfermarme ni ahora ni cuando se acumule. ¿Qué quiere decir acumulado? Que dentro de 10 años me va a embromar la vida, o 20, no importa. Ese es uno de los problemas. Pero el otro, que el otro día escuchaba académicos que han estudiado al respecto, por ejemplo, hay problemas de piel también. Ni que hablar con los recién nacidos, ese es un problema muy serio. Inclusive recomiendan ducharse muy rápido, o sea, no estar mucho tiempo, no por gastar agua, sino porque te hace mal. Ayer una compañera, hablando en fuga, me decía, se me picó el calefón, se me llenó de agua, se va a laburar, volvió llena de agua a la casa. Bueno, los calefones están reventando, muchos de ellos. Es decir, los problemas que trae son de menor a mayor, muchísimos. Sí, sí. El mayor, sin duda, que es el de la alimentación. Pero entonces ustedes, intendencia, municipios, y punto. Mides no da agua embotellada, no. Y por eso, esto mismo,
bueno, como decís, los problemas van de menor a mayor. Si bien nosotros denunciamos específicamente el tema del acceso al agua a las personas, bueno, excluidas, ¿verdad? De todas estas recomendaciones, y como siempre son excluidas de todo pensamiento colectivo, de toda comunicación que se hace por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, son... Desde quienes lo vimos adentro, lo que consideramos falta de respeto, no considerar al 100% de población a la hora de comunicar, de buscar soluciones. Después, obviamente, el tema o sea, afecta a todo, ¿verdad? Bueno, hace no mucho la SAU sacó un comunicado diciendo, bueno, está... ¿Quién? La SAU, Sí. bien, de parte de, bueno, de esa mirada desde el lado de la arquitectura, de cómo afectaba el agua en las construcciones, ¿verdad? Y bueno, está... Se hablaba de que el porcentaje y la cantidad de miligramos no estaba por debajo de ese máximo posible, pero que no se sabía a largo plazo cómo podría repercutir en las construcciones, ¿verdad? Entonces, hoy en día las casas, las viviendas, los edificios que están, no tenemos idea, ¿verdad? Porque no hay forma de... Entonces, es algo que afecta al 100% de la población. Nosotros nos enfocamos y denunciamos específicamente esto. Hablando nosotros, desde La Olla, de la cual formo parte del colectivo de la Plaza Juan Ramón Gómez, donde entregamos en la Plaza Juan Ramón Gómez, en Durazno y Minas, y estamos poniendo nuestro bolsillo, ¿verdad?, para poder acceder a poder comprar agua embotellada para darla a los vecinos. Claro. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, algunas de, pero llevémoslo a eso, a la población más vulnerable. Entonces, esto es una falta de respeto. No se puede seguir tomando medidas o comunicando cosas sin contemplar a la población más vulnerable. Tengamos en cuenta que estamos perdiendo el 50% del agua potable diariamente. Por día, producto de las roturas en las cañerías, esto lo ha denunciado el sindicato de OCE, estamos perdiendo eso. Algo... increíble, ¿no? Es decir, porque no estamos hablando de un 1%, no, estamos hablando de la mitad del agua potable del país. Y los compañeros del sindicato de OCE planteaban, bueno, el problema es que no se ha tomado gente, que acá hay una privatización encubierta, obviamente. Hoy, inclusive ahora, va a haber una concentración ahí en el edificio de OCE, justamente porque se van a abrir los pliegos del fenómeno Aratirí, que va a trabajar sobre agua salada también, y lo sabe todo el mundo, y va a costar una torta de plata, ¿cierto?, al Estado uruguayo. Entonces, el problema del agua va mucho más allá de eso, es decir, se conjuga con este problema de alimentación. Estamos, estimados oyentes, hoy hablando de un problema de alimentación, es decir, algo elemental en el siglo XXI, en un país como el nuestro, que nadie podría faltarle un plato de comida, ¿no? Y con un plato no arregla, digamos, pero almuerzo, cena, ¿no? Un tema que nos preocupa como organización social a nosotros es qué perspectiva ven ustedes a esto, porque yo realmente te lo digo, se lo decía el otro día a ustedes en una reunión, yo veo que hay... por las mutaciones del mundo del trabajo, por los cambios del mundo del trabajo, hay un número importante de trabajadores y trabajadoras que van o bien a tener trabajos muy precarios, y el trabajo precario va de la mano de un salario precario, o muchos trabajadores y trabajadoras no van a poder entrar al mercado de trabajo, donde ahí todo se va a potenciar el problema de la vivienda y el problema de la alimentación. Porque uno, y sé que ustedes no lo desean, uno desearía no militar en las ollas. Es decir, no ocupar tiempo en algo que tendría que estar garantizado para todas y todos los uruguayos. ¿Cómo ven la perspectiva ustedes? Bueno, es por esto que mencionás, que es real, que nuestra denuncia es hacia el sistema, ¿verdad? Por eso... ahora se ve que se asocia a las ollas populares, al movimiento de las ollas, como aliados de un partido político, enemigos de otro. Hoy en día estamos denunciando al Estado, el año que viene vamos a denunciar al Estado, y el siguiente siempre al Estado, ¿verdad? Como responsable de que se haga cargo de la alimentación. Sin importar el gobierno que esté. Obviamente... dependerá de cómo exactamente. funcione. Entonces, nuestro pedido nuestra exigencia es
que el gobierno de turno se haga cargo de atender esta situación. El tema de alimentación, de nuevo, es una arista de todos los problemas que se deben atender para que una persona tenga una vida digna. ¿Ah? Entonces, a medida que pasa esta nueva revolución industrial, que está relacionada con la robótica, que está relacionada con las inteligencias artificiales, además las acompañamos, ¿verdad?, a nivel nacional de privatizaciones y de contratos, extraños, un poco polémicos. Entonces, hoy en día hay personas que están por fuera del sistema. Por fuera del sistema de cobertura de las necesidades básicas, que están por fuera también del sistema de seguridad social, ¿verdad? Y bueno, ahora, después de esta última reforma, se los deja un poquito más por fuera, ¿verdad? Entonces, seguimos sin contemplar a esas personas que están fuera del sistema y que cada vez van a haber más personas fuera de este sistema en el que uno tiene un hogar, ¿verdad?, una vivienda digna, que tiene una alimentación digna, que tiene una educación, todo eso cada vez se va a agravar más. Entonces nuestra denuncia es al sistema individualista. Nosotros apuntamos a lo colectivo, a la solidaridad, apuntamos a la horizontalidad en la gestión de recursos. De nuevo, los recursos están. Cuando se habla de privatización de OCE, cuando se habla de tal contrato, de Aratirí, se habla del PAT. O sea, lo mismo, el PAT, el valor por vianda entre insumos, mano de obra, de logística, eso es 200 pesos. O sea que para una familia de 3 personas, ¿verdad? No sé, mamá, papá, niña, ¿no? Estamos hablando de 600 pesos diarios. Que si eso lo llevamos, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa familia le está costando, por así decirlo, al país 18.000 pesos, ¿no? Por mes. Y están recibiendo solo una vianda congelada, una bolsita, ¿verdad?, de alimento por día. Entonces, ahora estamos hablando de que hay jubilaciones de 17.000 pesos. ¿Qué haría una familia de 3 con 18.000 pesos? ¿Qué harían las ollas con 18.000 pesos? No estoy diciendo, porque nuestra intención no es acumular riqueza. No estoy diciendo queremos plata, no. Estoy diciendo están los recursos. Existen contratos, hay empresas, hay empresarios, están los mayores que siguen percibiendo eso de las arcas del Estado, ¿no? Entonces, los recursos están. Las crisis, ahora el fenómeno de las pandemias y demás, siempre, a lo largo de la historia de la humanidad del sistema capitalista, han dado ganancias siderales. Ahora, por ejemplo, está muy en cuestión algunas mutualistas, que se han visto fuertemente beneficiadas con lo del COVID, han instalado nueva maquinaria, nuevos elementos a las mutualistas, que no son todas, pero sí algunas, se han visto fuertemente beneficiadas. También debe haber empresas de la alimentación que se están viendo beneficiadas con esto. Tú estás dando un dato que me parece importante. Si son 600 pesos, al cabo de 30 días son 18.000 mangos por mes, para una bolsita de vianda, ¿no? Es decir, tampoco podemos decir que con eso está resuelto el problema de alimentación de esa persona. Una comida diaria, ¿verdad? Una comida, por eso, ni siquiera, no estamos hablando de desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Entonces, en ese marco yo los felicito por tratar de esclarecer. Uno cuando tiene una práctica determinada, la práctica de ustedes es muy concreta, hay que encontrar los alimentos, hay que cocinarlos, hay que entregarlos a la gente en las mejores condiciones. Pero esa práctica no puede obnubilar el teorizar en el buen sentido de la palabra, el pensar, ¿cierto?, cuáles son las mejores perspectivas. Bueno, sí. Bien, perdón, porque No, quería esta información del PAT, ¿verdad? Quería conversar esto del agua y no te respondí eso. Y es, nuestra coordinadora como objetivo tiene eso, seguir luchando para la vida digna, ¿verdad? Para que todas las personas, todas las vecinas y vecinos, todas, ¿verdad?, accedan a esa utopía que hoy se ve tan lejana, que es una vida digna. La vida digna no es que sigan las ollas para siempre y que haya vecinas y vecinos que tengan que sacar el pecho según sus posibilidades, ¿verdad? Porque no podemos depender de particularidades para que un barrio entero pueda comer, claro, ¿verdad? De la coordinación de personas militantes, ¿verdad? Hoy hablábamos antes de comenzar el programa de cuántos son. Bueno, la mayoría de las personas que sacan adelante la olla no pueden
pueden más que sacar la olla, no se le puede exigir. Sí, Entonces claro. cuando se habla de... No tienen tiempo. Cuando se exige, bueno, pero den los datos, pero hagan un relevamiento, pero cuántas edades... O sea, ¿me estás hablando en serio? ¿En serio estamos buscando... Que sea también un claro, administrativo eso, que manejemos Excel, macros, no sé, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué exigimos? ¿Y a quién? ¿Y qué damos a cambio por eso, verdad? Porque yo tengo un trabajo administrativo y me pagan para eso, Claro. ¿verdad? Entonces, ahora, somos un pequeño porcentaje las personas que nos podemos sentar, que tenemos el privilegio de podernos sentar a pensar y construir. Y en esto es que surgen estas cuestiones de, bueno, ¿cuáles son nuestras proyecciones a futuro? Como te comentaba, ahora estamos un poco absorbidos por estamos volviendo a salida militar para conseguir alimento, para conseguir agua. O sea, estamos como retrocediendo. Entonces, el Estado hoy en día nos está dando problemas y lo vemos como palos en la rueda para no poder seguir avanzando con esta búsqueda colectiva de mejores opciones. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, desde los distintos colectivos que atraviesan la Coordinadora Popular y Solidaria, están saliendo emprendimientos, están saliendo proyectos, ¿verdad? Tenemos emprendimientos culinarios, emprendimientos de peluquería, tenemos panadería, tenemos, o sea, una cantidad de emprendimientos que están saliendo por eso mismo, porque tenemos hoy la olla, estamos resolviendo, pero a futuro necesitamos velar por la autonomía y trabajo, la verdad. Entonces, como fue una de nuestras consignas, como sigue siendo, por trabajo, pan y techo, ¿está? Por eso también la red del Cerro está convocando para este 30 de junio, también una semana después de la movilización de FUCAM, una movilización en el Cerro, ¿verdad? En la entrada del Cerro, en donde vamos a volver a denunciar esto, ¿verdad? Entonces les invitamos a todas y todos quienes quieran formar parte de esto, a acompañarnos y a denunciar con nosotros esto. Nuestras proyecciones a futuro son eso, poder conseguir que todas las vecinas y vecinos puedan acceder de forma autónoma y digna a ese plato de comida, a esa vivienda digna, a una educación universal, con acceso a todas las personas por igual, y que no se desatiendan esas cuestiones, porque vos lo comentabas, no le podemos exigir a una niña, a un niño que rinda en los estudios, que esté limpio, ¿verdad? Que haga deporte, todo eso, si tiene en la casa cuestiones que tienen que resolver antes y que quizá las tiene que resolver solo, porque tenemos situaciones muy complejas. Otro tema que nosotros siempre planteamos es la segregación espacial que existe en las ciudades. Es decir, tenés barrios con todos los servicios y con todos los no privilegios, porque a mí me parece que hay que minimizar esto de hablar de privilegios. Hay gente que sí, que tiene muchos privilegios y mal habidos, pero no es privilegio tener una vivienda digna y adecuada. Es un derecho, no es un privilegio comer bien todos los días. Es un derecho. Digo esto porque se nos quiere acostumbrar a que, pero este fin de semana saliste con tu compañera a cenar. Pero ¿y cuál es el problema? ¿Acaso no tiene derecho, no? Por ejemplo, ¿cuántos uruguayos leen el diario por día? ¿Cuántos compran el diario por día? Muy pocos hoy en día, ¿no es cierto? Y sin embargo el derecho a informarse es también un derecho. Entonces se está tratando de minimizar todo eso y aquella vieja consigna, ¿no? Sé pobre, sé humilde, ¿no? Bueno, eso va de la mano después de ser carnero en la fábrica, de ser, ¿no? Todo eso. Entonces, la segregación espacial, yo estoy seguro que si le pregunto cuántas ollas hay en la calle Arocena, no hay ninguna, ¿no? En pleno Carrasco, digamos, ¿no? O sobre la Rambla de Montevideo, en la zona. Eso también tiene que ver con un problema que tenemos en la ciudad, que es justamente el costo del suelo urbano. Y por eso estoy seguro que las ollas, en su gran mayoría, deben estar en zonas o bien deprimidas del centro de la ciudad o en la periferia. Estoy seguro de eso. Pero si las ollas, la coordinadora de ollas, si nosotros como FUBAN, si el movimiento sindical empieza a operar con un planteo global, esto para nosotros no tiene salidas
absolutamente individuales. Si yo le resuelvo el problema de la vivienda a una persona, si no tiene alimentación, no le resolví el problema. Tampoco el de la vivienda, porque va a tener que vender la ventana para comer. No hay otra, y no lo voy a culpabilizar por eso. Alexis, ¿qué viernes dijiste que es? El 30 de junio. El 30 de junio, ¿dónde se concentran? En la entrada del cerro, ahí en la plaza de la entrada del cerro. En la entrada del cerro. Y lo convoca la coordinadora de ollas populares. Sí, surge, es una iniciativa de la red de ollas del merendero del cerro, lo convoca la coordinadora e invita a todas las organizaciones amigas y compañeras a que también convoquen y que acompañen, ¿verdad? O sea, no es de las ollas para las ollas, es a quien quiera, nacional, a quien pueda, que se acerque, que haga ruido con nosotros y que denuncie esto, ¿verdad? Hoy estamos viviendo, quizá en nuestra joven edad, un hito histórico negativo, así como lo fue para las cooperativas el 2008, un hito, y como hoy sigue siendo, una construcción, una lucha, esa búsqueda del 2%, bueno, nosotros estamos viviendo en esta corta edad, ¿verdad? De nuevo, un hito en el que las ollas tuvieron que volver a hacerse cargo, más aún, de la situación. Obviamente, el tema no se puede abordar de forma particular por problema, porque si no buscamos una salida orgánica a esto, no llegamos a ningún lado. No podemos solo dar alimentos, no podemos solo dar viviendas, no podemos solo dar un centro educativo, pero que en la realidad y en la práctica esté muy lejos de lo que es la vida de nuestras infancias. Entonces, buscamos y reclamamos políticas de Estado, buscamos y reclamamos que se vuelva a atender al territorio, ¿verdad? Que haya, de nuevo, que haya técnicos, profesionales trabajando en territorio, ¿verdad? Volviendo a que los barrios vuelvan a tener su autonomía, que se vuelva a construir comunidad. Y acá es donde... Y que sean barrios integrados también. Claro. ¿no? Es decir, se está guetizando la ciudad. Sí, no hemos tocado el tema de... Escuelas, claro, el tema de la gentrificación es un tema también que... Brutal. Está cual vos decís, las ollas y merenderos están sobre todo distribuidas en la periferia de Montevideo. Si nos vamos acercando al centro, obviamente tenemos muchas personas, pero ¿qué tipo de personas son? Bueno, son personas que por esta misma gentrificación se han ido alejando de sus barrios, porque la necesidad que tienen y las posibilidades que tienen los invitan a venir acá, a las zonas céntricas, donde están las posibilidades, ¿verdad? De sobrevivir. Por así decirlo, ¿no? Posibilidades de sobrevivir. Ahí va. Entonces, acá tenemos las personas que se fueron de sus barrios y que están hoy en día en situación de calle, en situación de los refugios, o, bueno, lo que tenemos acá también es mucha pensión, entonces tenemos mucha población inmigrante. Entonces, las personas que habitan, que concurren, ¿verdad?, a las ollas, sí, en las zonas más céntricas, son personas que se fueron de sus barrios o que están acá, sobreviviendo, que duermen en refugios. Si vos llevás los refugios a Arocena, seguro que va a haber necesidad de que alguna valla surja. Claro. Entonces, atendamos a las vidas, ¿verdad? Vidas de forma orgánica. Perfecto. Alexis, te agradecemos mucho. Sepan ustedes, todas las compañeras y compañeros, que estos micrófonos están a la orden de ustedes cuando necesiten. Nos pueden mandar a FUBAN, por ejemplo, cuando esas notas, ¿no? Bueno, tal día nos concentramos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Gustavo, gracias a todo FUBAN. Estaremos invitando en breve de forma oficial y más formal a nuestra movilización. Estaremos allí presentes también el 23 para denunciar con ustedes lo que se denuncia. Te agradecemos mucho. Bueno, nosotros nos retiramos convocando nuevamente al viernes 23 en particular esta movilización de FUBAN frente al anexo del Palacio Legislativo, porque se viene la rendición de cuentas. Y en la rendición de cuentas nos va la vida en muchas cosas, sobre todo en el tema préstamos. También tenemos la problemática de los colgamentos, de cooperativas que han terminado de pagar luego de 25 años y les cae esta suerte de colgamentos, que es una forma de colgarte en la vida, más años pagando eso, ¿no? Que es un sector de las cooperativas que tiene ese problema y que por supuesto no lo vamos a dejar pasar, al igual que la exoneración del IVA en los materiales de construcción. Por lo tanto, quiero también recordarles que mañana a las 19 horas tendremos una mesa redonda
en el local de fútbol, en Víctor Aedo 2219, por el tema de la crisis hídrica. Estarán allí presentes un compañero del sindicato de FOSE, otra compañera de Amigos del Agua y Amigos de la Tierra. Creo que la invitación es abierta, que sería muy interesante que sigamos formándonos, sigamos conociendo las raíces de este problema, las causas de este problema y cómo se podía haber solucionado, pero no se solucionó, y parecemos que estuviéramos en las creencias de que mirando el cielo va a llover. Es triste, pero es así. No hay ningún planteamiento científico, digamos, que compruebe cómo salimos de esto. Que además, quiero aclarar que el otro día, en una mesa redonda que estuve, nos planteaban que no hay ninguna seguridad de lluvia próximamente. Lo más factible es que esto tristemente se vaya hasta agosto, septiembre, que haya lluvias como para realmente salir del problema. Por lo tanto, vamos a seguir en este, yo diría, suerte de locura, porque el otro día vi cómo llevaba la gente de un supermercado en una zona pituca de Montevideo, cómo llevaba una cantidad de agua embotellada, pero hay en lugares donde ya no está dando abasto. Sepan los oyentes que se puede importar agua, que el Estado puede importar agua en forma inmediata, si se declara crisis hídrica, que no quieren declararlo tampoco. Nos vemos el próximo martes de 10 a 11. Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN. Los esperamos la semana entrante.